Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a continuar resolviendo el simulacro número 11, que es un simulacro de la materia de inglés y tiene 45 preguntas, tal cual como el examen real de inglés del ICFES. Si quieren resolver este simulacro por su cuenta, que es lo que les recomiendo, pueden ingresar a la página web simulacroicfesia.xyz. Recuerden que pueden desbloquear hasta 2 simulacros cada mes de manera gratuita. Y si quieren generar sus propios simulacros, pueden comprar créditos y generarlos desde la página de Mis Simulacros. Así que bueno, vamos a comenzar. También recordarles que el grupo de preguntas número 1, 2 y 3 ya lo resolvimos en el canal, ya hay videos para que ustedes los puedan ver si tienen alguna duda sobre las respuestas y demás. Y hoy con el grupo de preguntas que vamos a continuar es con el grupo de preguntas número 4. También es importante que tengan en cuenta que en el examen real del ICFES, tal cual como en este simulacro, las preguntas van incrementando en dificultad, es decir, que la pregunta número 1 solo nos evalúa vocabulario, que son preguntas bastante básicas, pero a medida que avanzamos en las preguntas, pues se va complicando un poco más. En este grupo de preguntas el grupo de preguntas número 4, vamos a leer el enunciado. Nos dice que tenemos que leer el texto y seleccionar la opción correcta entre las opciones A a la C, es decir, tenemos 3 opciones por cada pregunta para completar los diferentes espacios en blanco en una lectura que nos dan. Y esos espacios en blanco son 8 en total. Bueno, así como en el grupo de preguntas número 3, en este caso también me preparé una presentación para que fluya más las explicaciones y que a ustedes les quede más fácil también de pronto anotar vocabulario o anotar algunos tips clave que vamos a ver a lo largo del video. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Simulacro número 11 de inglés, grupo de preguntas número 4. Bueno, ¿cómo va a funcionar? Es que yo el texto no lo traduje todo de golpe, sino que voy a ir traduciendo cada una de las oraciones y vamos a ir resolviendo de una vez las preguntas. O sea, por ejemplo, acá tenemos esta oración que va hasta este punto. Vamos a traducir esta frase, encontramos la opción correcta y luego continuamos con las demás. Me parece que así es más sencillo y podemos avanzar más rápido de esa manera. Bueno, vamos con el espacio número 1. También si no han visto el video anterior, los colores son para que ustedes sepan qué parte de la traducción sale de la oración inicial en inglés. Por ejemplo, acá tenemos last summer y se traduce como el verano pasado. Por eso ambas cosas están en verde. Y así con las demás frases o demás oraciones. Bueno, el texto comienza de la siguiente manera. Last summer, my family and I, el verano pasado, mi familia y yo, went to a beautiful beach. Fuimos a una hermosa playa. Hay un espacio que es el que tenemos que completar y luego terminamos con the coast, que significa la costa. Un tip muy importante para este grupo de preguntas de inglés del ICFES es identificar el tiempo verbal en el que estamos hablando. En este caso acá tenemos la palabra went, que significa fuimos, por lo cual podemos inferir que el texto está en pasado, posiblemente nos estén contando una historia, y eso nos puede servir para resolver algunas preguntas en el futuro. Así que bueno, si vemos el contexto de esta pregunta, nos dice, mi familia y yo fuimos a una hermosa playa, espacio, la costa. Posiblemente queramos completar diciendo una hermosa playa en la costa, pero vamos a ver las opciones de respuesta. Las opciones que nos dan son at, on e in. El problema con esto es que si las traducimos, todas significan en. At significa en, on también significa en, que también se puede traducir como sobre, e in significa en y se puede traducir como dentro. Estas son las famosas preposiciones y en este caso las estamos usando como preposiciones de lugar. Así que vamos a revisar rápidamente qué significa cada una de ellas para saber cuál es la que debemos usar en este caso. La preposición at para lugar es la preposición más específica y esta la usamos para hablar sobre direcciones. Acá tenemos por ejemplo at 250 Thomas Street, la calle Thomas Street, la calle Thomas número 250. O sea, es una dirección muy específica, incluso estamos dando un número. También la podemos usar para lugares públicos o que son específicos, por ejemplo, at the bus station o at the airport. Son lugares públicos en los que perfectamente nos podríamos reunir con otra persona, porque todos conocemos la ubicación de esos lugares. También para ubicaciones específicas, at the door, una persona que se encuentra en la puerta o cerca a la puerta. Y también para eventos es bastante común usarla, por ejemplo, at the party. Vamos con la siguiente preposición, que es on. Esta es una preposición con una especificidad intermedia. Recordemos que at es súper específica y on no es tan específica, pero sigue siendo más específica que in, por ejemplo. Pero esa la vamos a ver un poco más adelante. Así que on la usamos para hablar de calles. Thomas Street. Miren la diferencia con este ejemplo. Acá solo tenemos Thomas Street, mientras que en el ejemplo de at tenemos 250 Thomas Street. Acá estamos agregando el número, por lo cual es mucho más específico. Mientras que en on la seguimos usando para hablar de calles, pero no para números, números de calle o números de casa, no es tan específico. También la podemos usar para algo que está sobre una superficie, por ejemplo, on the table, un lápiz perfectamente que puede estar sobre una mesa. También la podemos usar para medios de transporte que son públicos o que son grandes, por ejemplo, on the bus. Acá un tip muy bueno que vi hace algún tiempo es que si nosotros nos podemos mover o podemos caminar dentro del medio de transporte, usamos on. Pero si simplemente nos podemos sentar, tenemos que usar in. Por ejemplo, en un bus nos podemos mover, por lo cual usamos on, pero en un carro
no nos podemos mover, no podemos caminar, entonces tenemos que usar in. Y finalmente también lo podemos usar para hablar sobre tecnología, por ejemplo, on the TV o on the internet. Bueno, vamos con la última preposición de lugar, que es la preposición in. Esta es la preposición menos específica, es decir, la más general, y lo usamos para referirnos a cosas más grandes. Por ejemplo, un país o una ciudad, in Colombia, in New York, espacios cerrados también, in the room. Estos espacios cerrados significa que hay al menos cuatro paredes y un techo. Es un espacio cerrado como una propiedad privada, por ejemplo. También la podemos usar para hablar de vecindades, in Manhattan o in Chinatown, que es una ciudad en la que viven mayoritariamente personas que vienen de China, en Estados Unidos. Y también la podemos usar para medios de transporte que son pequeños, que esto era de lo que estaba hablando justamente antes. En un carro, como no podemos caminar, no usamos on, sino que usamos in. Bueno, entonces recordemos que la pregunta, lo que queremos completar es que la playa queda en la costa. O sea, rápidamente podemos descartar at, porque at es para hablar de cosas que son súper específicas, pero una costa no es específico, es algo que es muy amplio. Una costa es un pedazo de tierra que queda cerca al mar y es algo que es muy específico, no sabemos a qué parte de la costa nos estamos refiriendo, por lo cual no podemos usar an. Ahora las únicas dos opciones que podemos tener como duda sería on e in. Y acá vamos a ver un tip con el cual podemos descartar una de las dos opciones y ya sabemos cuál es la que vamos a usar. Lo primero es que en una costa, que es lo que estamos viendo en esta imagen, no hay paredes, por lo cual no deberíamos usar in. Pero de todos modos, si nos llega a quedar alguna duda, una costa en inglés se entiende como una línea. Y cuando hablamos de líneas en inglés usamos la palabra on the line. Entonces para la costa usamos lo mismo, on the coast. Y la opción correcta sería la opción B, que es on. Así que vamos a seleccionarla en la plataforma, la opción B, y vamos a continuar con la pregunta número 2. Bien, vamos a continuar traduciendo el texto. Recordemos que nos están contando un viaje que fue a una playa que queda en la costa. Ahora continuamos. Nos dice, we arrived early, llegamos temprano. Early significa temprano. Y arrive es el pasado de llegar. Recordemos que es un texto que está en pasado. Entonces por eso está la E y la D. Normalmente cuando un verbo termina en ed significa que está en pasado. Bueno, tenemos un espacio, es el que vamos a completar, y nos dice the morning, que significa la mañana. Posiblemente lo que queremos decir es que llegamos temprano por la mañana o llegamos temprano en la mañana. Ya vamos a ver las opciones de respuesta y luego continuamos con to enjoy the sunrise, para disfrutar el amanecer. Sunrise significa amanecer. Bien, vamos a ver las opciones de respuesta. Tenemos for, para, in, en y at, que significa en también. Bien, rápidamente podemos descartar la opción A, que es for, porque no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que digamos llegamos temprano para la mañana. Por eso la podemos descartar y solamente nos queda la opción B y la opción C, que es in y at. Nuevamente, in y at son preposiciones, pero son preposiciones de tiempo en lugar de preposiciones de lugar. Bien, acá vamos a ver rápidamente. Al igual que cuando estamos hablando de preposiciones de lugar, at también es la más específica. Entonces, at, al ser la más específica, la usamos cuando queremos hablar de horas, a las 5 p.m., a las 5 de la tarde, partes específicas del día, por ejemplo, at noon o at midnight, porque son al fin y al cabo horas también. Si decimos midnight es porque son las 12 de la noche, entonces nos estamos refiriendo a una hora y por eso usamos at, porque es algo que es súper específico. Y también lo podemos usar para festivos que no tienen la palabra day, por ejemplo, at Christmas, en Navidad. Ya luego vamos a ver otro ejemplo con otra preposición para que nos quede claro por qué acá se usa at. Bien, también tenemos on, que es una preposición con una especificidad intermedia, es decir, que es menos específica que at, pero aún así sigue siendo más específica que in. Pero ya más adelante vamos a ver in. Por el momento concentrémonos en on. Y esto lo usamos cuando queremos hablar de días de la semana, on Monday, on Friday, en el lunes, en el domingo, fechas, en mayo 8, festivos que tienen la palabra day, on Saint Patrick's Day, que es el día de San Patricio. Acá, este es el ejemplo del que les quería hablar. Acá la festividad tiene la palabra day, que significa día. También lo podríamos usar, por ejemplo, con Christmas, pero en vez de decir at Christmas, diríamos on Christmas Day. Tenemos que agregar el day para poder usar on. Si no tiene day, no podemos usar on, sino que usamos at. Bien, sigamos con los siguientes ejemplos. También para días especiales, por ejemplo, on my birthday, fines de semana, on the weekend y un día y una parte del día. La combinación de esas dos cosas, por ejemplo, on Monday morning, por la mañana del martes. Bien, ahora tenemos la preposición in, que es la preposición menos específica, y al igual que si estuviéramos hablando de preposiciones de lugar, y esta lo usamos para referirnos a décadas o siglos, por ejemplo, en los años 90, en el siglo XX, también para hablar de años, in 2025, en 2025, para meses, in May, en mayo, temporadas, in the summer, partes del día, in the morning, y periodos de tiempo, por ejemplo, in 4 weeks, como si nos estuvieran preguntando para cuándo vamos a entregar un informe,
y nosotros decimos in 4 weeks, en 4 semanas de acá en adelante. Bien, bueno, acá con esta explicación ya es suficiente para saber que en el espacio que tenemos que completar, recordemos que lo que sigue es the morning, y cuando estamos hablando de partes del día, usamos in. Si fuera un día y una parte del día, usamos on Monday morning, pero como es simplemente in the morning, usamos in. Bueno, con eso es suficiente para entender por qué la respuesta correcta es in. Vamos a seleccionarla y vamos a continuar con la pregunta número 3. Vamos a seguir traduciendo el texto. Nos dice, the sand was soft and warm, lo cual significa la arena, sand es arena, was, seguimos hablando en pasado, era, soft, suave, and warm, caliente. And the waves, y las olas, were gentle, eran gentiles, perfect for swimming, perfectas para nadar. Por el momento acá no hay ningún espacio que debamos completar, así que vamos a seguir traduciendo el texto. I took my surfboard, tomé mi tabla de surfear, and my brother borrowed my mom's kayak. Y mi hermano, and my brother significa y mi hermano, borrowed termina en ed, por lo cual es el pasado del verbo borrow y significa prestar. Estamos hablando en pasado, entonces tomó prestado. Y my mom's kayak, cuando tenemos el apóstrofe s y está precedido de un sustantivo, como por ejemplo mom, que significa mamá, pues está indicando propiedad. Acá tenemos mom apóstrofe s, entonces significa que el objeto, que es el kayak, pertenece a la mamá. Entonces tenemos el kayak de mi madre. Y la última frase es he was very excited, él estaba muy emocionado. Tenemos un espacio, try it out, probarlo. Seguramente lo que queramos decir es que estaba muy emocionado de probarlo o por probarlo, por probar el kayak que tomó prestado de su madre. Vamos a ver las opciones de respuesta. Tenemos in, que significa en. Esto no tiene ningún sentido porque estamos diciendo que estaba muy emocionado en probarlo. No tiene sentido que digamos eso en español. Ahora la opción B es for, que significa para o por. Y por último tenemos to, que significa de o por. Bueno, vamos a ver este tip, que es el que nos va a terminar dando la respuesta. Y es que si vemos el espacio, el verbo que sigue el espacio está en infinitivo, es decir, que no está conjugado. No está ni con ed, que indicaría pasado, ni con ing, que indica que es una acción que está ocurriendo en este momento. Es simplemente el verbo en su forma básica. Y cuando tenemos un verbo que está en su forma básica o en infinitivo, usualmente usamos to, tal cual como el verbo to be. Usamos to porque el verbo está en infinitivo en su forma básica. Y bueno, acá hay otro ejemplo que es to travel, pero básicamente cuando el verbo está en infinitivo es muy común, bastante común, que esté precedido por to. Y bueno, acá también digo que si el verbo estuviera conjugado, por ejemplo con ing, trying, sería una situación totalmente diferente, porque la respuesta ya no sería to, es incorrecto decir to trying, sino que podría ser for trying. Depende obviamente del contexto en el que se encuentre la frase, pero en este caso no sería to, sino que sería for. Y acá hay otra razón por la cual la respuesta no es for, y es que for se suele usar pero con sustantivos. Recordemos que lo que está después del espacio es try, que es un verbo, no es un sustantivo. Y for justamente se suele usar con sustantivos. Acá tenemos algunos ejemplos. I'm excited for Mari because she got a new job. Estoy emocionado por Mari porque consiguió un nuevo trabajo. Acá el sustantivo es Mari y hay otros ejemplos. Por ejemplo, she is excited for her birthday. Ella está emocionada por su cumpleaños. El sujeto es el cumpleaños de esa persona. Y así podríamos encontrar otros ejemplos. Así que acá la respuesta es tú. Vamos a seleccionarla en la plataforma y vamos a continuar con la pregunta número 4. Seguimos traduciendo el texto. Nos dice, every day we learn something new about the sea. Every day significa cada día o todos los días. We learn, tenemos ed porque seguimos hablando en pasado. Aprendimos something new, algo nuevo, about the sea, acerca del mar. Acá tampoco hay nada para completar, así que continuamos. One day, un día, we saw, vimos, a group of dolphins, un grupo de delfines, playing, jugando. Acá está lo que decía del ing. Cuando el verbo termina en ing es porque la acción está ocurriendo. Acá que estamos hablando en pasado, porque vimos en pasado, el grupo de delfines estaba jugando en ese momento. Es una acción que está ocurriendo en el pasado, por lo cual el verbo termina en ing. Bueno, entonces seguimos. Vimos un grupo de delfines playing, jugando. Hay un espacio que tenemos que completar y termina en the boats, los botes. Seguramente queramos decir que había un grupo de delfines jugando cerca de los botes, puede ser. Vamos a ver las opciones de respuesta. Tenemos by, que usualmente significa por. Ya vamos a ver que en este caso esta traducción es incorrecta por el contexto en el que se encuentra la palabra, pero usualmente significa por. Esto lo podemos ver en las películas, por ejemplo, que dice produced by, producido por, o created by, creado por. Tenemos with, que significa con, y between, que significa entre. Bien, acá
Acá podríamos cometer un error y es pensar que la opción correcta es with, decir que los delfines estaban jugando con los botes, pero ya vamos a ver por qué esa opción no es correcta. Y es porque si usáramos with, estaríamos indicando interacción, es decir, estaríamos diciendo que los delfines están interactuando con los botes, lo cual es muy poco probable, porque los delfines usualmente, cuando ven un bote, pues ellos tratan de huir de los botes y ellos tampoco pueden agarrar el bote ni empujar el bote. O sea, ellos no pueden interactuar con el bote. Acá hay algunos ejemplos de usos correctos de with. I wrote the letter with a pen. Escribí, I wrote, es el pasado de escribir. Entonces escribí the letter, la carta, with a pen, con un lapicero. Y acá tenemos otro ejemplo también con delfines, pero en el que sí sería correcto usar with, porque es más posible que ocurra, por ejemplo, a group of dolphins playing with a beach ball. Un grupo de delfines playing, jugando con una pelota de playa, porque es un objeto que es mucho menos pesado y incluso se ha visto que hay algunos delfines a los que les gusta interactuar con objetos humanos, como pelotas de playa o objetos que son más pequeños que ellos pueden lanzar con sus cabezas. Bueno, también tenemos otra opción que es posible que sería between. Entonces vimos un grupo de delfines jugando, between que significa entre los botes. Ahora, ¿cuál es el problema con esa opción? Que entre menos tengamos que suponer en las respuestas del ICFES es mejor, porque usualmente el ICFES lo que nos evalúa no es que nosotros tengamos que hacer suposiciones, sino que podamos responder con lo que ellos nos entregan en el texto. Entonces vamos a ver por qué en este caso between no podría ser, y es porque esa palabra, between, entre, se suele usar cuando algo está exactamente entre dos elementos, y ese es el problema, o sea, tienen que ser dos elementos, porque si son más de dos elementos es más común among, que significa también entre, pero es cuando algo está entre un grupo de objetos. Entonces tenemos que suponer que son solo dos botes y que los delfines están justamente en medio de esos dos botes. Son dos suposiciones que tenemos que hacer y eso usualmente no es bueno en el ICFES, no es bueno que tengamos que suponer tanto para llegar a una respuesta. Es por esa razón que la palabra correcta es by, no porque el significado sea por, como lo vimos acá en esta diapositiva, creado por, ese no es el significado que daríamos a by, sino que sería otro significado de by que es proximidad. Por ejemplo, a group of dolphins playing by the boats. Un grupo de delfines jugando junto o cerca de los barcos. Ese es otro significado de la palabra by, junto a o cerca a, y por eso esa es la opción correcta para esta pregunta. Vamos a seleccionarla en la plataforma y vamos a continuar con la pregunta número 5. Bien, seguimos traduciendo el texto. Recordemos que estábamos hablando de los delfines que vieron en sus vacaciones y nos dice they jumped, ellos saltaron, terminan ed porque es el verbo pasado de jump, high and seemed to have so much fun. High, que significa alto, and seemed, y parecían, to have so much fun, que es divertirse mucho. Ahí no hay nada para completar, así que simplemente seguimos traduciendo el texto. My dad took es simplemente el pasado del verbo take, entonces eso se traduce como mi padre tomó many pictures, muchas fotos, and I think they are better, y yo pienso que son mejores las fotos que el padre tomó. Hay un espacio y luego seguimos con any pictures we have taken before, cualquiera de las fotos que hayamos tomado antes. Bien, acá nos está diciendo que el padre tomó muchas fotos en las vacaciones y esta persona cree que son mejores el espacio que tenemos que completar cualquiera de las fotos que hayan tomado. Seguramente lo que queremos decir es que las fotos son mejores que cualquiera de las que hayan tomado anteriormente, porque esa persona posiblemente las recuerde con mucha emoción por las emociones que vivió en las vacaciones. Vamos a ver las opciones de respuesta. Tenemos dan, que significa que, as, como, y like, que también significa como. Bien, acá tanto as como like nos indican similitud, pero vamos a ver alguna pequeña diferencia que hay entre ellas dos. Cuando usamos as, expresamos igualdad, pero tenemos que usarla con la siguiente estructura, que es as, la palabra, y luego otra vez as. Por ejemplo, acá tenemos this hotel is as expensive as, lo cual se traduce como este hotel es tan caro como the one we stayed last year. Pero bueno, acá lo importante es el uso de as, la palabra, y luego otra vez as. Acá tenemos otro ejemplo. These pictures are as good as the ones before. Acá nuevamente tenemos el uso de la estructura as, la palabra, y luego otra vez as. Pero si recordamos en el texto, antes del espacio no hay un as, por lo cual es muy posible que la palabra que tenemos que completar no sea tampoco as. Ahora vamos a ver el uso de like. Like en este caso expresa similitud, es decir, queremos decir que algo se parece a, pero no llega a ser esa cosa. Por ejemplo, these pictures look like professional photographs, que significa estas fotos look, se miran o parecen like, como, y professional photographs, que es fotografías profesionales. Estamos diciendo que las fotos parecen
fotografías profesionales, pero no son fotografías profesionales. Acá hay otro ejemplo que dice The clouds look like cotton, que significa las nubes parecen o se ven como algodón. Y acá queda súper claro a lo que me refiero que expresa similitud, pero no que es exactamente esa cosa, porque las nubes parecen algodón, pero no son algodón. Simplemente estamos expresando una similitud. No estamos diciendo que las nubes son de algodón como un hecho, simplemente estamos expresando que se parecen al algodón. Y acá hay otro ejemplo que nos dice que That song sounds like a hit from the 19s, que es esa canción suena como un hit, o sea, como una canción exitosa de los años 90. Bien, y el último tip, que es el que nos va a dar la respuesta para, para esta pregunta, es que cuando el verbo termina en er, normalmente sigue con dan para comparar, para hacer comparaciones uno a uno. ¿A qué me refiero con comparaciones uno a uno? A que estamos comparando un objeto con otro objeto o una persona con otra persona. No estamos comparando una persona con un grupo de personas. En este caso no terminaría en er y probablemente tampoco se usaría dan. Pero en este caso pues es lo que nos importa, que el verbo termina en er y luego sigue un dan. ¿Por qué en este caso nos importa? Porque si vemos la frase que queremos completar, nos dice they are better, que termina en er. Así que con eso ya es suficiente para saber que la respuesta es dan, que es la opción A. Bien, pero antes vamos a ver algunos ejemplos que nos dan del uso de er y dan. Acá tenemos This book is bigger than that one. Este libro es más grande que el otro. Y acá hay otro que es My car is faster than yours. Mi carro es más rápido que el tuyo. Y el último ejemplo que es The lake is deeper than the river. El lago es más hondo que el río. Bien, entonces habíamos dicho que la respuesta es dan porque el verbo anterior es er y estamos comparando. O sea, estamos comparando que las fotos que se tomaron son mejores que cualquiera de las fotos que se hayan tomado antes. Estamos comparando la foto con las fotos anteriores. Y el verbo anterior es er, por lo cual es dan, la respuesta correcta. Vamos con las últimas tres preguntas. Ahora vamos a continuar traduciendo el texto para el espacio número 6. Nos dice, As the week went on, a medida que la semana avanzaba, went on es muy común usarlo para hablar de que algo continúa o que algo sigue avanzando. Y acá estamos hablando de que la semana sigue avanzando o la semana continúa. Ahora tenemos we made great memories. We made, que significa hicimos. Made es el pasado del verbo make, que significa hacer, pero como es un verbo irregular, no le agregamos ed, sino que de make pasa a made. Y ese es el pasado que es hicimos. Y great memories, que significa buenos recuerdos. Bueno, acá no hay nada por traducir, vamos a continuar. Y ahora nos dice, we built a large sand castle. Construimos. Build es el pasado de build, pero como es un verbo irregular nuevamente, no se le agrega ed, sino que pasa a ser build. Estos los verbos irregulares simplemente hay que aprenderse una tabla. Pueden buscar en Google tabla de verbos irregulares. Son unos cuantos. Y lo que tienen de diferente es que cuando es en pasado no se les agrega ed, sino que cambian a una palabra que es un poco diferente. Bueno, entonces habíamos dicho que construimos un gran sand castle, que significa castillo de arena. Y ahora nos dice decorated it y lo decoramos. Hay un espacio. Shells, que significa conchas. We found, que encontramos. On the beach. Beach, que ya la hemos traducido varias veces a lo largo del texto, que es en la playa. Entonces ahora nos dice que construyeron un gran castillo de arena y ese castillo lo decoraron con diferentes conchas que encontraron en la playa. Ahora vamos a ver las opciones de respuesta. Tenemos at, que ya la explicamos anteriormente, que significa en, pero no tiene sentido. No tiene sentido decir que decoraron el castillo en conchas. No tiene sentido poner acá en. Posiblemente lo que queremos decir es que lo decoraron con conchas o usando conchas. Vamos a ver las otras opciones. Tenemos by, que significa por, como vimos en el ejemplo del grupo de delfines, o también puede significar que algo está cerca a. Pero en este caso tampoco tiene sentido. O sea, no tiene sentido que digamos que lo decoraron cerca a las conchas o que lo decoraron por las conchas. No tiene sentido. Y por último tenemos with, que significa con. Y en este caso es bastante sencillo saber que esta es la opción correcta, que es with, o sea, con. Decoraron el castillo with shells, o sea, con conchas. Usaron las conchas para decorar el castillo. Acá, como les dije, como es bastante sencillo, no hay ninguna otra explicación. Simplemente seleccionamos with y vamos a continuar con la siguiente pregunta. Ahora nos dice, at night we sat. Sat es el pasado de sit, que significa sentar. Nuevamente es un verbo irregular, no se le agrega ed, sino que pasa a ser una palabra diferente, que en este caso es sat. At night se traduce como por la noche y we sat, nos sentamos. Hay un espacio y ahora dice a fire, un fuego, and told stories, y contamos historias. Entonces nos está diciendo que armaron el castillo, pasó el tiempo, por la noche se sentaron, cerca a un fuego, posiblemente,
y contaron historias. Vamos a ver las opciones de respuesta. Tenemos on, que significa en o sobre. En este caso no tiene nada de sentido usar on, porque eso implicaría que ellos se sentaron sobre el fuego. O sea, se quemarían. Si hicieran eso, se quemarían y no tiene ningún sentido. También tenemos for, que significa para o por, pero no tiene sentido. No tiene sentido decir nos sentamos para un fuego, nos sentamos por un fuego. En este caso no tiene sentido en este contexto. Y por último tenemos around, que significa alrededor. Y esta opción pues sí tiene bastante sentido. O sea, es bastante común que las personas cuando están, no sé, por ejemplo, acampando, se sienten alrededor de un fuego a comer malvaviscos, a contar historias, a realizar diferentes tipos de actividades. Y por eso es que la opción correcta es around, que significa alrededor. Vamos a seleccionarla en la plataforma y vamos a continuar con la pregunta número 8, que es justamente la última pregunta. Ahora el texto dice, It was the best vacation, fueron las mejores vacaciones we have ever had, que hayamos tenido o que hayamos tenido nunca. And we are already planning, y ya estamos planeando our next trip, nuestro próximo viaje. Trip significa viaje, hay un espacio y nos dice the same place, al mismo lugar. Posiblemente lo que nos están queriendo decir es que están planeando un viaje a ese mismo lugar, porque les pareció un lugar muy bonito para tener otras vacaciones nuevamente. Vemos las diferentes opciones. Tenemos tú, que significa a, que puede tener sentido en esta pregunta. Están planeando un viaje a ese mismo lugar. Puede ser que esa opción sea correcta. For, que significa para o por, también puede tener sentido. Puede ser que queramos decir que están planeando un viaje para el mismo lugar. Por el momento no la vamos a descartar. Tenemos la opción A y la opción B, que pueden ser posibles opciones de respuesta. Y por último tenemos at, que significa en. En cuanto al significado, puede ser que tenga sentido. Puede ser que nosotros queramos decir que estamos planeando un viaje en ese mismo lugar. O sea, que están en la playa y ahí mismo en la playa están planeando el viaje. Pero eso no es lo que ellos están queriendo decir. ¿Por qué lo sabemos? Porque acá ya nos está hablando en pasado. Nos está diciendo, It was the best vacation. Fueron las mejores vacaciones. Y estamos hablando de fueron. No que las vacaciones están siendo, sino que fueron. Así que posiblemente las vacaciones ya se acabaron y ya no están en ese lugar planeando el viaje. Así que por eso podemos descartar la opción C y solo nos queda tú y for. Y ahora este tip es el que nos va a dar la respuesta, que es que tú se suele usar con verbos que impliquen movimiento. Por ejemplo, tenemos we are traveling to Spain next summer. We are traveling, que significa estamos viajando o vamos a viajar, to Spain, que significa España, y next summer, el verano siguiente. Nos está diciendo que van a viajar a España. Y como travel, que es viajar, es un verbo que implica movimiento, usamos to. Acá tenemos otro ejemplo que es she moved to a new city last month. Acá nos dice que ella cambió de ciudad el mes pasado. Y como cambiar de ciudad implica una mudanza, que implica cambiar de lugar, usamos to. Y acá hay otro ejemplo que es que están planeando, I am planning a trip to Japan next year. Estoy planeando un trip to, viaje a Japón el próximo año. Y acá en el texto justamente estamos usando el mismo verbo o la misma acción, que es trip, que significa viaje. Acá en este ejemplo de Japón también usamos trip y después de trip va to, porque es un verbo que implica movimiento. Estamos hablando de un viaje y ese viaje implica movernos de lugar. Así que por esa razón la opción es to. Bien, y ya con eso hemos seleccionado la respuesta correcta para cada una de las preguntas. Vamos a darle clic en guardar para que la plataforma nos muestre si efectivamente nos ha quedado correcto. Y acá tenemos todas las opciones en verde, con su respectiva explicación que ustedes pueden leer pausando el video o ingresando por su cuenta a la plataforma. Pero con esto ya terminaríamos este video. Ya respondimos las 8 preguntas del grupo de preguntas número 4. Espero que les haya servido la explicación acerca de las preposiciones y todo lo que hablamos en este video. Los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Adiós.